el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y yo vengo de parte de Dios a profetizarte, mujer, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Yo no sé para quién es esta palabra, pero hoy Dios viene con una palabra para decirte de que pase lo que pases, Él estará contigo. Cierra tus ojos allí y vamos a orar. Espíritu de Dios, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias porque tú has sido bueno, gracias porque tú has sido maravilloso. Hoy te ponemos una demanda poderosa. Te ponemos una demanda donde tú te puedas mover en este lugar, donde tú puedas tocar, llenar, restaurar las vidas como nunca antes. Donde tú puedas llenar los corazones, donde tú puedas llenar las vasijas, donde tú puedas llenar, Padre Celestial, toda tinaja. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, llena. Espíritu Santo, me remuevo yo, remuevo mi humanidad para que entres tú, para que seas tú quien ministre, para que seas tú quien te muevas con poder. En el nombre de Jesús. Y el pueblo que alaba a Dios dice, denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy vamos a estar detallando esa historia tan poderosa. Es una historia del profeta Elías con una viuda que era la viuda de Sarepta. Sarepta era una ciudad que estaba ubicada a las afueras, a la frontera oriental de Palestina. Y una de las cosas con la cual comienza en el versículo 8, dice la Biblia que le llegó una palabra de Dios a Elías y le dijo: Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Y le dijo: ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Escuche esto, una de las cosas que hoy yo quiero ministrar es cómo la obediencia de una mujer puede desatar milagros en una familia. Cómo yo, como hombre o mujer, puedo recibir una palabra, pero esa palabra me va a sustentar en los momentos difíciles. Escúcheme. Una palabra de Dios te sustenta cuando más nadie te puede sustentar. La adoración que acabamos de levantar delante de Dios es una adoración muy hermosa. Es una adoración poderosa porque dice: aunque me falte todo, menos tu presencia. Aunque me falte la vida, aunque me falte la salud, que me falte todo, que se vayan todos, pero que nunca me falte tu Espíritu Santo. Y una generación de mujeres en este tiempo tiene que tener la mentalidad de que me puede faltar todo, pero que no me falte la presencia de Dios. Una de las cosas que Elías tenía era que era un protector de la presencia de Dios. Cuidaba la presencia de Dios, anhelaba la presencia de Dios. Siempre consultaba todas las cosas que él hacía, las consultaba delante de Dios. Y me impresiona que Elías, unos versículos anteriores, en el capítulo 17 comenzando, dice la Biblia que Acab había llegado al reinado, pero el pueblo estaba desviado. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Elías: profetiza sobre este pueblo que no va a llover durante un tiempo. Y dice la Biblia que durante un tiempo no llovió.
Y usted sabe qué pasa cuando no llueve. Los graneros se secan, no hay comida. Y si no hay comida, los ríos tampoco se llenan, no hay agua. Porque hoy quizá usted dice, bueno, yo voy al grifo y abro, pero en ese tiempo la gente iba a los ríos, pero los ríos estaban secos. Pero dice la Biblia que Dios sustentó a Elías. O sea, Dios viene de ser sustentados en el arroyo de Querib, en el arroyo donde sí había agua. Miren, aunque haya sequía, si tú eres una mujer y un hombre que está alineado a la palabra de Dios, en tu casa va a haber pan, en tu casa va a haber bebida, porque la situación, escuche, no determina mi realidad. Porque la gente dice, quizás va a haber escasez, pero Elías tuvo la provisión, escúcheme, en medio de un proceso de desierto. Elías tuvo una provisión sobrenatural. Y le digo, más sobrenatural, ¿cómo era? Dice la Biblia que habían pájaros. Específicamente dice que cuando él predijo la sequía, dice que los cuervos, escúcheme, que son animales necios, que son animales torpes, que son animales que no llevan sino quitan. Usted está aquí. Pero cuando Dios te sustenta, aún hasta el que menos da te va a dar a ti. Aún hasta el que menos tú piensas va a decirte, no sé por qué, pero necesito darte esto. Porque cuando Dios te provee, muchas veces Dios no usa las palomas. Aló. Porque nosotros estamos esperando que una paloma llegue, porque la paloma es la representación del Espíritu Santo. Pero Dios dijo, no va a ser a tu manera. Mujer, Dios está diciendo en esta hora que quizá la provisión no viene como tú piensas. Quizá la provisión viene de una fuente inesperada. Y los cuervos eran fuentes inesperadas. Los cuervos, apenas que hay comida, ellos arrebatan la comida. Pero usted no ha visto que los cuervos entre ellos mismos se golpean, se matan para pelear comida. ¿Cómo un cuervo va a proveerle comida a alguien? Pero cuando Dios está en el asunto, escúcheme, aún lo inexplicable comienza a desatarse en nuestra vida. Aún lo que no tiene sentido. Tú vas al banco y tú dices, yo no tengo cómo pedir un préstamo, no tengo cómo pedir un auto, no tengo cómo pedir una hipoteca. Pero la gente misma dice, no sé cómo te lo va a hacer, pero te lo tienen que aprobar. La gente dice, oye, pero no sé cómo, pero te han aprobado esto. Ni yo mismo lo entiendo. Porque cuando Dios te sustenta, Él usa fuentes inesperadas. Cuando Dios te va a dar algo, Él no lo hace como tú piensas. Tú estás esperando que tu jefe te dé algo, pero alguien más te llama. Te dice, tengo 5 años sin verte, pero aquí está Dios. Me envió para dártelo. Y había una sequía tremenda. Lo peor de todo es que Elías lo había profetizado. O sea, Elías estaba pasando la sequía que él profetizó. Y uno dice, pero esto es posible. Mire, muchas veces en nuestra casa nosotros pasamos procesos, pero es porque quizás no es contigo, pero quizás Dios quiere hacer algo con algún familiar que está dentro de tu casa. Pero tú tienes que mantenerte firme, porque la prueba quizás tú la estás pasando y tienes que mantenerte alineado, alineada a la palabra de Dios. Porque cuando termine el proceso, Dios va a prosperarte a ti y a tu casa. Jesús le decía a su discípulo, el que cree en mí. En una ocasión metieron a Pedro y a Pablo preso. Y el carcelero le preguntó, ¿cómo puedo ser salvo? Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Míreme, a veces cuando nosotros, una decisión de una mujer, una decisión de un hombre puede transformar toda una generación, puede comenzar a cambiar tus hijos, tus nietos y hasta la cuarta, quinta, sexta generación, simplemente porque una mujer tomó la decisión de obedecer a Dios. Y yo vengo a hablarle a mujeres que son como la viuda de Sarepta.
Yo vengo a hablarle a mujeres que son obedientes aún en medio de la sequía. Porque es fácil ser obediente cuando hay abundancia, pero qué difícil es ser obediente a Dios cuando la sequía está. Es muy difícil, es muy fácil venir a la iglesia cuando mi bolsillo está lleno, cuando acabo de cobrar, pero muy difícil es venir ante Dios y darle agradecimiento cuando tú no ves nada. Escúcheme, la viuda de Sarepta había perdido a su esposo. La viuda había perdido a su esposo, valga la redundancia. Y yo quiero que tú entres en este contexto. Sidón estaba a las afueras de Jerusalén, de Israel. Y como estaba a las afueras de Israel, allí la sequía era aún peor. Y una mujer viuda, escuche esto, por lo general era escasa, porque el hombre era el sustento de la familia. Y sin el sustento de la familia, la mujer vivía de quizás lo que alguien le regalaba. Ahora, Elías recibe una palabra de Dios. Y mire lo que le dice: ve donde la viuda. Hay veces que Dios te va a enviar a personas que tú piensas que ellos no te van a poder ayudar, pero ellos van a ser el sustento que tú menos esperas. Muchas veces, escuche esto, muchas veces Dios te manda a predicarle a las personas que menos tú esperas. Porque tú dices, esa persona no va a venir a los pies de Cristo, esa persona no me va a hacer caso, esa persona no va a escuchar la palabra de Dios. Y esas son las personas que más rápido vienen a la presencia de Dios. Porque no es como usted piensa, es como Dios lo determina. Y la viuda, escúcheme, la viuda no tenía ni dónde caer muerta. Pero me gusta esto, que Dios le dice a Elías: Elías, esa mujer yo le he dado una orden. O sea, que la viuda estaba esperando a Elías. La viuda estaba esperando que Elías viniera. Yo me imagino que estaba cruzando los dedos para que Elías no viniera. Porque dijera, no hombre, nada más me queda un poquitito de pan, me queda un poquitito de harina, un poquitito de aceite. Si él viene, se lo tengo que dar, quizás me quedo yo sin nada. Y me gusta que cuando Dios le da la palabra a Elías, Elías no cuestiona. Elías no dice, ¿por qué no me mandaste donde el alcalde? ¿Por qué no me mandaste como a Eliseo, que la mandó, dice, con una mujer importante? La tsunamita no era una mujer cualquiera. La tsunamita era una mujer importante en Sunem. Quizás Elías podía haber dicho, pero ¿por qué no me manda una mujer importante? ¿Usted sabe por qué era una mujer importante? Porque habló con su esposo y le hizo un 2 pisos al profeta. Le hizo un aposento alto, le puso cama, le puso todo. En ese tiempo, para tú poder construir, no era como ahora un par de bloques. No, tú tenías que tener el factor económico, tenías que tener influencia para tú poder construir. Y la mujer de Sunem dijo, vamos a hacerle un aposento alto al profeta. Y yo digo, ¿por qué no se envió a Elías a una mujer que lo podía sustentar? Le dice, te voy a enviar a la mujer que menos te puede sustentar para que te sustente. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a entender que soy yo y no eres tú. Porque muchas veces nosotros dependemos de nuestro salario. Muchas veces nosotros dependemos de nuestro trabajo. Muchas veces nosotros dependemos de nuestro esposo, nuestras esposas. Y muchas veces Dios te hace pasar por el proceso para hacerte entender de que no se trata de lo que está a tu alrededor, sino que se trata de Dios. Sino que se trata de Dios, de que Dios es tu sustentador. Dios es tu proveedor. Hay mucha gente que busca las estrategias para encontrar la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios no está en estrategia. La bendición de Dios está en alinearse con Él. Está en ser obediente. Está en buscarlo en espíritu y en verdad. Hay gente que dice, uy, yo necesito un carro. Bueno, si vendo esto, me compro esto, hago esto. Bueno, si trabajo unos 5 meses, me meto que me paguen seguro, esto y lo otro, puedo conseguir el carro. Pero no es por allí. ¿Usted sabe por qué? No es por allí. Porque Dios es nuestro proveedor.
Y a veces Dios te quiere dar de la manera que Él te quiere dar, pero tú lo estás buscando a la manera que tú lo quieres recibir. Mire, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, le hubiéramos dicho a Dios: yo no voy para allá. ¿Cómo me va a sustentar una mujer que no tiene ni dónde caer muerta? Pero mire lo que me impresiona, que antes que Dios te dé una palabra, ya Dios prepara toda la atmósfera para que tu casa y tú puedan ser bendecidos, para que no te falte ninguna provisión. Porque dice la Biblia: ya yo le hablé a la viuda. Y mire, cuando Dios bendice, Dios conecta. Cuando Dios bendice, escúcheme, Dios habla al espíritu, a nuestro espíritu. Y Dios dice, me recuerda cuando Dios me dijo: ve afuera, me dijo a mí: ve afuera a la plaza, que hay una mujer que te está esperando. Y sabe, la fe necesita obediencia. Una de las cosas que usted ha leído, pero no se ha dado cuenta, es que Abraham fue llamado el padre de la fe. Pero él nunca dijo: ¿de qué? Voy a emprender algo y Dios va a estar conmigo. Él simplemente, mire esto, él simplemente fue obediente a la palabra. Escúcheme, porque la fe se desarrolla en la obediencia. Yo nunca vi a Abraham diciendo de que bueno, vamos a abrir el mar rojo. Bueno, tráeme eso. Y ¡puf!, se abrió el mar. No, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra, escúcheme, que yo te mostraré. O sea que cuando Abraham agarró sus muleles y agarró a todos sus hijos, a todo su ganado, Abraham caminó, escúcheme, sin saber a dónde ir. Eso es fe. Fe es caminar hacia dónde ir, pero antes de la fe viene la obediencia. Porque tú no puedes, escúcheme, tú no puedes hacer algo con fe si primero Dios no te lo pone en el corazón. Aló. Dios te dice: ve y dale $20 a esta persona, que esta persona está esperando una provisión. Y tú dices: no, pero es que lo que pasa es que a mí me da pena. Para eso se necesita fe. Escúcheme, para que Dios no me hubiera hablado a mí de que una mujer me estaba esperando fuera de la plaza, yo necesitaba fe para creerlo. Yo quiero que usted entienda esto, présteme atención. Usted necesita fe para creer lo que Dios ya está hablando. Yo necesitaba fe, porque escúcheme, cuando Dios te dice algo, que hagas algo, inmediatamente viene el espíritu de duda. Inmediatamente viene el espíritu de miedo. Y el diablo comienza a decirte: eso te lo inventaste tú. Eso por estar escuchando mucha prédica. Eso por estar escuchando mucho al pastor Jan. Eso te pasa por estar escuchando muchas cosas. Y viene la duda. Usted piensa que yo no tenía duda. Pero le voy a dar un secreto. Mire, a mí me vino la duda y estas mismas palabras me dijeron: ¿y qué tal si tú vas a esa plaza y no hay nadie? ¿Cómo yo hubiera quedado? Eso inmediatamente me dijo. Pero inmediatamente Dios me dijo: háblalo, y todo lo que yo te he dicho lo vas a traer a la tierra. ¿Y sabe cómo yo lo hablé? Yo llamé a mi esposa y le dije: amor, ven acá. Y ella me dijo: ¿qué pasó? Yo le dije: hay una mujer así, 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 me está esperando. Tenemos que darle 50, no, tenemos que darles, no sé qué era, un súper $50. Y ella me dijo: bueno, vamos pues. Al yo hablarlo, escúcheme, fe, dice la Biblia que la fe es la convicción de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. Escúcheme, al yo hablarlo, yo desaté lo que Dios me había dicho y lo traje a la realidad. Mire, esto es para el que entiende lo espiritual. Quizás esa mujer no estaba allí, pero yo al hablarlo, Dios la puso allí. Quizás esa mujer no estaba allí, pero yo al hablarlo, quizás esa mujer se sentó y dijo: ay, voy a esperar aquí para ver. Pero si yo no lo hubiera hablado, si yo no lo hubiera creído y no hubiera puesto mi fe en avanzada, esa mujer no hubiera estado allí. ¿Usted está aquí?
Dice la Biblia que la viuda estaba esperando a Elías. Pues, escúcheme, ¿cómo Elías sabía qué casa tenía que ir? Usted lee la Biblia, pero a veces pasa por ahí. Sidón era es como que si Dios te diga: Nedelki, ve a Agua Dulce que hay una viuda que te está esperando. Pero Agua Dulce hay miles de personas, miles de casas. ¿A qué casa tengo que ir? Pero lo que te digo es que cuando tú estás alineado a Dios, Dios te habla y te dice: ahí va a estar. Y mire, ¿sabe por qué ahí va a estar? Porque yo me imagino que Elías estaba pasando por todas las casas por fuera. Elías estaba caminando. Porque yo te dije algo. Porque a veces nosotros queremos usar nuestra fe y no sabemos cómo usarla. Usted activa su fe en obediencia. Usted activa su fe cuando Dios le dice algo, y ahí comienza Dios a hacer lo sobrenatural. Pero usted dice: ¿cómo Dios me habla a mí? Escúcheme, Dios lo pone en el corazón. Dios te habla en el susurro. Dios te habla de lo sencillo. Dios te dice: dale unos zapatos a esta persona. Cuando tú vas a ver, ese es el testimonio más grande para esa persona, porque no tenía ni un zapato. Pero ¿cómo nosotros podemos escuchar a Dios si no nos acercamos a Él? Elías era una persona que tenía el oído pegado a Dios. Y yo le estoy hablando a una generación de mujeres que tienen que pegar su oído a Dios para que Dios pueda hacer el milagro en otras personas, pero también en ti mismo. Escúcheme, Elías no tenía que pasar por Sarepta. Elías pasó por Sarepta para él poder ser sustentado, pero también para poder bendecir. Escúchame, cuando Dios te quiere bendecir, Dios te bendice, pero también para que bendigas a otros. Dios pone en ti fe, pero también para que tú inyectes fe a otros. Yo siento en mi espíritu que aquí hay mujeres que le está faltando fe. Que aquí hay mujeres que quizás se han sentido despreciadas. Que aquí hay mujeres que quizás no han sentido como que Dios les ama. Pero yo vine de parte de Dios a decirte: Dios te ama. Dios te ha traído aquí con un propósito. Y Dios te va a levantar y va a levantar tu fe. De la misma manera como le dijo Pedro. Pedro le dijo a Jesús: Jesús, ayuda mi fe. Dios va a comenzar a ayudar tu fe. Versículo 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó, escuche esto, cuando llegó a la puerta de la ciudad, yo se lo dije, cuando Dios te habla y tú eres obediente, escúcheme, tú no vas a tener que, solamente Elías estaba caminando y llegó a las primeras casas. Y cuando llegó a las primeras casas, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Yo siento que aquí hay mujeres que tienen que comenzar a recoger leña por fe. ¿Sabe qué significa recoger leña? Es preparar para lo que Dios quiere hacer contigo y tu casa. Dios le dijo: te voy a enviar una viuda, pero ya yo le he hablado a ella. Y usted sabe lo que estaba haciendo ella. Ella estaba, ¿con qué se cocina? Con leña. Ella estaba preparando, recogiendo la leña, porque ella decía: viene el profeta. Y si viene el profeta, tengo que preparar, aunque sea el fuego. No sé cómo Dios va a proveer, pero el fuego va a estar allí. Y ella estaba allí. Y dice la Biblia que cuando él la vio, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yo le dije que había sequía en todo el territorio. Y Elías lo primero que hace es que le pide lo que no hay. Muchas veces Dios te va a pedir lo que tú no tienes. Muchas veces Dios te va a pedir lo que más escasea. Muchas veces Dios te va a pedir tu corazón. Muchas veces Dios te va a pedir el rencor que tú le tienes a una persona. Muchas veces Dios te va a pedir la falta de perdón que quizás no puedes sacar en tu corazón. Y tú dices: no lo puedo sacar de mi corazón. Pero Dios te lo está pidiendo. Porque cuando Dios te pide, no es porque te lo quiere quitar solamente, sino porque Él quiere darte algo mayor. Y yo no sé si tú estás aquí, pero para poder aumentar tu fe, primero Dios te está pidiendo algo que quizás tú estás reteniendo. Usted está aquí. Y me gusta que lo que no había, Elías se lo pidió. En una ocasión Dios me dijo: dale a una persona
una cantidad de dinero y yo no la tenía. Y todos los días yo le decía a mi esposa, pero ¿cómo voy a hacer esto si no lo tengo? ¿Cómo voy a hacer esto si no lo tengo? Y yo dormía y le decía, Dios mío, tú me estás pidiendo algo que yo no tengo, porque yo no lo tengo. Tú ves mi cuenta bancaria y mi cuenta bancaria dice, tú de nuevo, me visitas de nuevo. Ya te dije ayer que no tenías. Y yo iba al cajero y el cajero me decía, de nuevo tú. Y una de las cosas que yo le decía a mi esposa es que lo único que yo quiero hacer es ser obediente. Y yo le dije, ¿sabes qué? En ese tiempo yo tenía un Ford Fusion, un Ford Fusion. Y en ese tiempo fue que conocí a mi esposa. Estábamos saliendo, nos estábamos conociendo y Dios la puso a prueba a ella, porque muchas veces el aire no funcionaba y llovía. Y yo decía, si esta es la mujer que Dios tiene para mí, esta mujer va para firme aquí. Si esta mujer dice que no, vame aquí que voy a con un taxi, yo digo, esta mujer no es para mí. Y cuando íbamos en el carro, y usted sabe que cuando no hay aire y comienza a llover, los vidrios se empañan. Y yo iba manejando y mi novia en ese momento iba limpiando el vidrio. Y yo digo, esta es la mujer que Dios me preparó, porque está conmigo en las malas, va a estar conmigo en las buenas. Porque cuando alguien está contigo en las malas, también va a estar contigo en las buenas. Porque los amigos que no son tus amigos corren cuando hay problemas. Cuando tú dices, hey, tú me puedes dar un bocado, un poquito de sal, un poquito de azúcar, porque no tengo nada que comer. Ellos dicen, ahora el pidigüeño este. Mira, ve, no era que antes tenía. Esos no son tus amigos. Tienes que correr, tienes que rodearte de gente que verdaderamente se alegre cuando tú estás alegre, pero que llore contigo cuando tú llores. Y mi esposa llorando ahí también conmigo. Yo estaba, mi aire, yo le tenía que pegar al aire. Y en ese tiempo, míreme, lo que yo no tenía, Dios me lo pidió. Dios me dijo, yo quiero que tú bendigas a estas personas. Y yo no lo tenía. Y yo le decía a mi esposa, yo no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Y de repente, de la nada, yo comencé a hablar con un amigo. Y le dije, hey, me dijo, yo trabajo en un banco así. Bueno, hice toda la diligencia. Me aprobaron escúcheme esto, me aprobaron un préstamo. Yo agarré parte del préstamo, pagué. Escúcheme, usted sabe que cuando Dios le habla, Dios se le monta aquí como en el hombro, que usted siente un peso que no lo va a soltar hasta que usted lo haga. Y yo agarré el dinero y dije, ahí está, no sé qué es, pero Dios me dijo que te lo diera. Y las personas comenzaron a llorar, que era un testimonio, esto y lo otro. Y usted sabe qué pasó. Aún me sobró dinerito para poder cambiar la guaguita viejita y comprarme un carro más nuevo. Porque escúchame, cuando Dios te pide algo que tú no tienes, no es porque te quiere quitar, sino porque quiere darte algo mayor. Y hasta el sol de hoy, ayer conversaba con los caballeros, hasta el sol de hoy, ese ha sido el carro que yo más he amado. Mi Hondita Civic del 2016. Lo amaba cuando se me fue, hasta que lo abracé, le di besito, porque era mi carro preferido. Pero Dios me lo dio en un momento de necesidad. Usted no está entendiendo. Porque a veces nosotros vemos la necesidad como un problema, pero Dios ve la necesidad como una oportunidad. Dios, escúcheme, Dios ve la falta de salud para Él poder obrar un milagro, y usted ve la falta de salud como una muerte. Dios, a veces los discípulos venían donde Jesús y le decían, Señor, ¿por qué este hombre es enfermo? ¿Por qué este hombre está pasando esta situación? ¿Acaso su madre o su padre pecaron para que él sufriera esto? Porque en los tiempos de antes se creía que si una persona era enferma era por la maldición de su padre y su madre. Y tiene una cierta verdad. Pero Jesús le responde, no importa si su padre o su madre pecaron, los enfermos existen para que Dios se pueda glorificar en sus vidas.
Y yo te quiero decir, mujer, en esta hora, tu necesidad simplemente es el trampolín para la bendición que Dios está preparando para ti. Tu problema en el trabajo, tu problema en la casa, tu problema en todas las áreas, simplemente es porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Y Elías le dice, dame un poco de agua. Y ella dijo, bueno, agua tengo un poquito, se la va a dar. Y cuando la mujer está caminando, Elías le dice, hey, aguanta ahí, dime, ¿qué pasó? Pero también dame un bocado. Mire lo que le dice, un pequeño bocado de pan. Acompáñenme conmigo al versículo 11. Déjemelo ahí, hijo, no me lo mueva. Versículo 11. Y dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, dice el versículo 12, el 11 dice, el 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ella reconocía de que este hombre era un hombre de Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Mire qué poderoso esto, que cuando el profeta le dice, dame un pequeño bocado, ¿sabe lo que la viuda le responde? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado. Un puñado, ¿usted sabe qué es? Cuando las abuelas, abuela, ¿y cuánto le he hecho de sal? Un puñado. Las abuelas agarran el puñado y un puñado de salsa, un puñado era un puñadito. O sea que ese puñado, escúcheme, solamente alcanzaba quizá para 2 tortas, quizá para 2 arepas. Y ella dijo, vamos a cocinarlo y mi hijo y yo vamos a morir. Lo que la viuda le estaba diciendo al profeta, tengo muy poquito. A mí me gusta ver a las personas que dicen muy poquito, porque lo poquito que está en tu mano puede ser mucho para Dios. Lo poquito. Hay gente, yo ayer hablaba con una persona y me decía, lo que pasa es que yo no tengo unción. Y los pastores son los que tienen unción. Y yo dentro de mí decía, ¿y dónde es que sale eso en la Biblia? Un hombre y una mujer de Dios tiene unción, puede echar fuera demonios, puede traer el cielo a la tierra también. Ahora, Dios ha puesto a los pastores como padres espirituales, guías espirituales, como cabeza de la iglesia. Pero los hombres y las mujeres de Dios que vienen a la iglesia tienen la misma autoridad. ¿Por qué? Porque los pastores se la dan, Dios se la da. Dice la Biblia que Jesús le dio la autoridad a sus discípulos y le dijo, de 2 en 2 vayan, porque le he dado autoridad para echar fuera demonios, para poder profetizar, para poder hacer lo mismo que yo hago. Y le digo, mayores cosas que yo he hecho, ustedes harán. Y yo digo, ¿y dónde sale esta mentalidad de que solamente alguien con una posición puede hacer algo? Porque la mayoría de la gente piensa que tiene un puñadito de harina y un poquito de aceite. Yo vengo a decirte que quizás tú tienes mucho dentro de ti y quizás no has salido a florecer, pero muy pronto va Dios a usarlo para su gloria. Y cuando tú lo veas siendo usado para su gloria, tú vas a decir, ¿y de dónde salió esto? ¿De dónde fue que Dios sacó esto? Y me gusta cuando Elías le dijo en el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías le dice,
haz como tú has dicho. O sea, tú vas a cocinar para tu hijo, para ti. Pero primero dale lo de Dios. Escúcheme, lo primero. Cuando usted pone a Dios de primero, Dios desata milagros, maravillas en su vida. Y yo decía, está difícil. Mire, póngase en los zapatos de la viuda. Está difícil porque no alcanza para 3, alcanzaba para 2. Pero la viuda, míreme, la viuda fue obediente. Y porque la viuda fue obediente, entonces Dios desató milagros en su vida. Y Elías le dice, ve y haz como ha dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta. Míreme, cuando usted pone a Dios en primero en su vida, todo lo demás Dios lo bendice. Porque cuando Dios entra primero, Dios prepara todo. Cuando Dios entra primero, Dios bendice todo. Pero cuando Dios, míreme, cuando Dios entra de último, después de la ambulancia, hay muchas veces que hay escasez allí. Por eso yo le digo, antes de usted hacer algo, usted va a comenzar a manejar, ore. Usted va a comenzar se acaba de levantar, ore. Ponga a Dios de primero en todo y su día va a ser bendecido. Porque cuando usted le presenta las cosas a Dios, Dios tiene la autoridad. Escúcheme, Dios se mueve por legalidad. Dios no puede obrar donde no se le ha dado derecho de no obrar. Porque si usted le dice, Dios mío, este negocio no es mío, este negocio es tuyo, Dios se encarga de su negocio. Pero cuando usted abre quizás un negocio de impuestos y usted dice, no, mi empresa de impuestos, Barahona impuestos, Dios te dice, entonces tú lo vas a tener que pagar. Cuando hay que pagar la renta, escúcheme, mi esposa y yo sabemos que esta iglesia no es mía, esta iglesia no es del pastor, esta iglesia es de Dios. Y como es de Dios, más de 2 años Dios la ha sustentado. Míreme, Dios ha venido sustentando esta iglesia de donde quizás no había, de donde había escasez. Y nunca, escúcheme, nunca Dios nos ha dejado de proveer. Nunca le hemos quedado mal. Y quizás puedan venir procesos, pero hasta ahora nunca le hemos quedado mal a ninguna de la gente que le hemos arrendado. Siempre le hemos dicho, aquí está el pago a tiempo. Hasta muchas veces le hemos pagado antes de tiempo, porque cuando tú le dejas la cosa a Dios, Dios te la sustenta, Dios te la provee. Tú dices, Dios mío, este es mi carro, este es tu carro. Tú le dices, Dios te da para la provisión de la gasolina, Dios te paga el seguro. Pero cuando uno lo toma para sí mismo, escúcheme, Dios dice, lo que pasa es que quiero bendecirte, pero no hay legalidad. Y ahí entra la obediencia. La obediencia es una de las características que desata unción. La obediencia a Dios, la obediencia a tus pastores desata unción. Y yo me imaginaba que la viuda diría, ¿qué? No, yo no te voy a dar nada. Ese es para nosotros, ¿cómo te lo voy a dar? Pero mire lo que le digo, vive tu Dios Jehová. Esta era una mujer que no era de Israel, era de Sidón. ¿Usted sabe de dónde? ¿Qué era Sidón? ¿De dónde venía? ¿Quién venía de la tierra de Sidón? Jezabel. O sea, que esta era una tierra de gente que no tenía temor de Dios, pero sí había una mujer, una viuda que creía en Dios y creía que Dios le hablaba y que le podía sustentar. Mire lo que dice en el versículo 14. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová hará llover sobre la faz de la tierra. Yo vengo a decirle, no sé cuál es tu circunstancia, no sé cómo has venido emocionalmente, no sé cómo te has estado sintiendo, pero vengo a profetizarte de parte de Dios que la vasija no escaseará, ni el aceite disminuirá, ni en tu casa, ni en tu familia, porque Dios está contigo, no te abandonará, ni te dejará, el que sustenta a Israel. Yo creo que alguien tiene que tomar esa palabra. Yo creo que alguien tiene que decir, Dios mío, eso es para mí. Y me gusta que la viuda no tenía nada,
Pero ella, por darle a Dios, recibió una palabra de parte de Dios, que la harina y el aceite iban a ser ilimitados. Yo le preguntaba a Dios y yo le decía a Dios, cuando Dios me dijo, habla de la viuda de Sarepta, yo leí el versículo, y cuando leí el versículo yo dije, pero no puedo, siento que no puedo ministrar esta palabra porque no veo el milagro. Porque Dios solamente, Dios de parte de Elías, Dios le dice a la viuda, no escaseará. Pero no es como cuando Eliseo fue, que él agarró las vasijas con la viuda y agarró las vasijas y pasaban las vacías y pasaban las vacías. Yo le decía, Dios mío, no veo el milagro, no veo algo como que tenemos que hacer. Y me dijo, hijo mío, ¿tú no ves el milagro? Presta atención bien a lo que dice la palabra mía. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? No veo el milagro. Veo una palabra profética sobre esta mujer, pero no veo el milagro. Y la palabra era, no escaseará y no disminuirá el aceite. No escaseará la harina, no disminuirá el aceite. Pero hay dos palabras allí, o hay dos envases, diga conmigo, envases, allí que a mí me tomó por sorpresa. Y uno era la tinaja. La tinaja era donde estaba la harina. Usted está aquí. Y la vasija era donde estaba el aceite. O sea, Dios le da una palabra a esta mujer, pero no es una palabra para el futuro, es una palabra inmediata. Cuando Dios te va a dar algo, muchas veces Dios te lo da inmediato. Hay otras cosas que toman proceso, pero muchas veces son inmediatas. Y mire lo que pasa. Y dice la Biblia, entonces fue e hizo como le dijo Elías. ¿Y qué pasó? Dice, y comió él y ella, y escúcheme, dice, y su casa, no menciona a su hijo. Quizá comió su primo, su tía, su abuela, su bisnieta, su sobrino. Comió su casa. Y no era que solamente aguantaba ese puñado para dos personas. Ahora está aguantando para la casa, para ella, para él, para el hijo y para toda la familia. Y dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y yo me pongo, ¿cuál es el milagro allí? Usted sabe que la viuda tenía una tinaja, la viuda tenía una vasija, y cuando la viuda agarraba para hacer una arepa, Alfredo, ella agarraba un envase y ella sacaba la harina. Y ella dice, quizás esta será la última. Y ella agarraba la vasija, ponía la tinaja ahí y hacía la arepa. Tenía una arepa lista. Pero cuando ella iba a buscar, escuche esto, cuando ella iba a buscar la vasija nuevamente, la misma harina que ella había puesto a hacer la primera arepa estaba de nuevo allí. Y yo decía, la harina no escaseará. O sea que ella sacaba y no se escaseaba. Aceite, sacaba. Yo vengo a decirle a alguien que cuando tú pones a Dios de primero, tú vas a sacar, sacar, y no se va a escasear. Vas a sacar y no va a disminuir. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ella sacaba aceite y no disminuía. Ella decía, tráeme 3 galones. Y cuando iba a ver, es lo mismo que tenía yo ahí. No hay más. Pero como que, escúcheme, porque cuando Dios provee sobrenaturalmente. Y mi mente no entendía de que ella sacaba. Escúcheme, y todavía tenía. Y el profeta le dijo, hasta que en la tierra haga llover. O sea que pasaron mucho tiempo, porque en el capítulo 18, a final del capítulo 18, es que Elías profetiza para que haya lluvia sobre la tierra. Pasó mucho tiempo
donde la viuda que no tenía más nada que un puñado de harina y estaba lista para morir, tuvo abundancia ilimitada sobre todos los pueblos. Pero ¿por qué ella tuvo abundancia y los otros no? Porque ella puso a Dios de primero. Ella dijo, voy a ir a la iglesia. Me duele el dedo, voy a ir a la iglesia. Tengo un evento folclórico. No, yo no puedo faltar a mi iglesia. Hay gente que pasa escasez porque pone a Dios de último. Con su boca ponen a Dios de primero, pero con sus actos ponen a Dios de último. Cuando usted pone a Dios de primero, escúcheme, Dios le da una bendición ilimitada. Y por más que usted meta $20 de gasolina, usted va a Chiriquí y vuelve, y sobrenatural todavía tiene la misma gasolina que metió. Usted dice, no sé cómo, Alfredo, cobro $300, pago todo y todavía me quedan 200. Pero cuando yo ponía a Dios de último, yo cobraba $500, $600 y me quedaba pidiéndole plata al hindú al final de la quincena. Hindú, ¿tú me puedes prestar? Sí, pero el interés va a ser al 35%. No importa, y te lo pago algún día. Hay gente que tiene los bolsillos rotos porque pone a Dios de último. Hay gente que mete plata en su bolsillo y nunca le alcanza. Nunca tienen para ahorrar. ¿Por qué? Porque ponen a Dios de último. Pero cuando usted pone a Dios de primero, escúcheme, aún el pequeño salario, aún lo pequeño que usted piensa que usted tiene, Dios lo multiplica y Dios lo hace ilimitado. Porque Dios es el proveedor. Porque usted dice, Dios mío, tú eres primero y por eso yo te doy lo tuyo. Y eso solamente se desata a través de ¿qué? Se escucha muy bonito todo esto que estoy hablando, pero solamente se desata a través de la obediencia. Hay gente que no diezma y hay gente que diezma a la mitad. Pero hay gente que dice, Señor, antes yo diezmaba a la mitad, pero ahora me voy a comprometer a dártelo todo. Y la gente comienza a ver bendiciones en su vida espiritual, en su vida emocional. Dios comienza a hacer milagros. Y uno dice, pero ¿cómo es? Simplemente a través de la obediencia. Dios te dice, hey, yo necesito que tú bendigas a alguien. Usted sabe que la mayoría de las veces cuando Dios me dice que bendiga a alguien es cuando menos tengo. Usted está aquí. Yo tengo mi último $10. Y Dios me dice, da los $10. Y yo digo, Dios mío, pero si doy los $10, no llego a la quincena. Y muchas veces Dios me dice, ¿tú confías en esos $10 o tú confías en mí? Y escúcheme, doy los $10 con el dolor, pero cambiando la actitud. Como el primer hijo de la prédica del viernes. Dice que Dios, no voy, pero después se arrepintió. Digo, Señor, perdóname, yo lo voy a dar con un buen corazón. Toma, Señor mío. Y después de la nada la gente me comienza a llamar y me dice, hey, yo te debía $30 la otra vez. Voy a pasar por tu casa para pagártelo. Gente que nunca te llama. Gente que te había dicho que no te iba a pagar. Gente que, mire, que tenías deudas atrasadas. Gente que te debía. Gente que te va a bendecir. Y simplemente porque tú pusiste a Dios de primero. Usted está aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a probar pidiéndote cuando hay poco, para cuando tengas mucho, Él sepa confiar en ti. Porque es fácil venir a la iglesia cuando todo está bien. Es fácil darle a Dios cuando el bolsillo está lleno. Darío, cuando tenemos un buen billullo, vamos, pastor, vamos a darle. Pero a mí me ha pasado a veces cuando uno no tiene y Dios te pide, uno dice, Dios mío. Pero la viuda, mire, la viuda fue obediente. Y Dios, escúcheme, Dios le desató una palabra profética. Que donde el vecino no había, ella sí tenía. Donde el vecino que tenía la Hilux no tenía porque había sequía. Escúcheme, puede venir una sequía a este país. Puede venir una prueba a este país. Pero si tú estás alineado a Dios, Dios te va a sustentar. ¿Y por qué yo dije que Dios desata milagros cuando uno es obediente? Escuche esto. Dice la Biblia que no menguó el aceite, no menguó la harina. Pero después de estas cosas, dice el versículo 17, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa.
y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido para mí, para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento alto y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío. Vamos a ir al versículo 22. Dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Cuando uno es obediente, uno prepara el territorio para el milagro que va a suceder mañana. Yo vengo a decirte a ti, escúchame, yo vengo a decirte a ti que Dios no te va a salvar de los procesos, pero si tú eres obediente, Dios va a hacer un milagro en medio de tu proceso. Dice la Biblia que la viuda le dio a Elías lo primero de lo primero. Y Elías profetizó palabra de Dios y le dijo: no va a escasear. Pero en ese momento se le murió el hijo. Wow. Cuando llega una bendición, yo sé que hay muchos que quizás se sienten así. Llega una bendición, viene otro proceso. Ay, Dios mío. Pero cuando tú eres obediente a Dios, en ese proceso Dios te provee y Dios hace el milagro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que Dios me dijo? El hijo iba a morir sí o sí. La viuda le diera o no le diera, el hijo iba a morir sí o sí. Usted está aquí. Pero porque la viuda puso a Dios de primero, ella desató un milagro. Escúcheme, ella desató un milagro meses antes para que su hijo reviviera. Escuche esto. Muchas veces lo que usted está haciendo hoy aquí, buscando de Dios, orando a Dios, viviendo en santidad, guardándose para Dios, es desatando el milagro de sus hijos que se va a manifestar el día de mañana. Usted no sabe lo que está haciendo, pero usted está perseverando una generación viva. Elías lo presentó y le dijo: mira, mujer, tu hijo vive. Pero la mujer fue la que desató el milagro. Con el simplemente hecho de decir: Señor, toma todo de mí. Y mire, toma todo de mí es también entregar a sus hijos. Toma todo de mí es entregar su trabajo, entregar sus cargas, entregar todo a Dios y decirle: Señor, toma todo de mí, yo no lo puedo arreglar, tómalo todo, tómalo todo. Y Dios, escúcheme, sus hijos van a gozar de las bendiciones si usted se alinea a Dios. Usted sabe que muchos de nosotros sufrimos maldiciones que no teníamos que sufrir, pero fueron maldiciones de nuestros padres. Usted no ha escuchado esta frase: pobrecito ese niño, no debería sufrir eso. Ay, pobrecito ese niño, no tiene que comer. Tuviera que tener un padre que lo hubiera proveído, pero porque la gente no se alinea, vive en escasez. Y sus hijos viven en escasez porque la gente no se alinea, vive en pecado. Hoy en día usted dice: no, yo voy a vivir la vida loca. Y vive la vida loca. Y va a la discoteca y se pierde. Y va de aquí y va de allá. Pero todo eso que usted está haciendo le está cayendo una maldición a sus hijos. Y yo le decía a mi esposa: es increíble cómo la gente vela más por darle algo económico a los hijos que dejarle un legado a sus hijos de santidad. La gente... todos quieren meter a sus hijos en las mejores escuelas. Vamos a meterlo en el Excelsior, en la Escala, meterlo en el Buen Pastor, vamos a meterlo aquí, allá. Pero no buscan de Dios. Y escúcheme, una educación sin temor a Dios es simplemente orgullo para el niño. Porque cuando él sea grande, él va a decir: pero yo estudié, yo soy el mejor de los mejores, a mí nadie me gana.
y el corazón se va a alejar de Dios. Pero cuando usted instruye al niño en su camino, dice la palabra de Dios que aunque él creciere, no se apartará de él, y Dios lo va a prosperar en todas las áreas. Te lo pongo así. Te lo pongo así. Yo prefiero que mi hijo esté en la clelia con el temor de Dios a que esté en escala sin el temor de Dios. ¿Usted está aquí? Yo prefiero que mi hijo esté en secundaria en el Ángel María a que esté en el Excelsior, en el primer ciclo, sin el temor de Dios. Porque el temor de Dios, mi vida para Dios, yo siendo un ejemplo para ellos, yo le imparto de lo que ellos están desatándose para su vida el día de mañana. Y usted dirá, oye, esa persona es exitosa, pero no tiene paz. Y tiene 10,000 títulos, pero no tiene paz. Esa persona es exitosa, tiene el mejor carro y anda por ahí sonando, pum, pum, pum. Y anda por ahí por toda la central, pero no tiene amor. No sabe dar amor. ¿Por qué? Porque sus padres se enfocaron en proveerle todo financieramente, pero nunca le dieron un abrazo, nunca le dijeron te amo, nunca le dijeron ahí arriba hay un Dios que te está cuidando, y de la misma manera como yo lo busco, tú lo vas a buscar. Nuestra sociedad está como está, perdida, porque nos hemos olvidado de Dios, porque hemos puesto a Dios detrás de la ambulancia, porque decimos que amamos a Dios, pero con nuestra boca decimos palabras sucias. Decimos que amamos a Dios, pero jugamos la chinga y la lotería. Decimos que amamos a Dios, pero confiamos y bochincheamos enfrente de nuestros hijos. Decimos que amamos a Dios y nos emborrachamos. Escúcheme, si usted no se alinea, sus hijos no se pueden alinear. Usted no puede darle a sus hijos algo que usted no tiene. Aló. Usted le da a sus hijos plata porque tiene plata, pero no le puede dar amor si usted no recibe amor. Aló. Por eso yo le estoy diciendo, reciba el amor de Dios en esta hora. Y esta mujer, ¿sabe? Esta mujer sabia, ella dijo, yo tengo un hijo pequeño. Si yo le doy a este hombre de Dios, si yo le doy a Dios primero, este hombre puede desatar algo sobre mi hijo. Y te lo dije antes, el hijo iba a morir, pero esta mujer actuó de primero y dijo, Señor, toma todo lo que yo tengo. Tómalo todo, toma la harina, come todo. Y Dios le dijo, no va a escasear ni la harina ni el aceite. Pero más que eso, cuando tu hijo muera, lo voy a revivir. Quizás muchos de los hijos en esa área murieron, pero la hija, escúcheme, el hijo de la mujer que puso a Dios de primero, murió, pero revivió. Y yo no sé para quién es esta palabra, pero yo vengo a decirle a una mujer que tu vasija no va a escasear, que tu vasija, escúchame, tu tinaja no se disminuirá. Pero es necesario que tú te alinees a la obediencia de Dios para que Dios pueda bendecir a los tuyos. Escúcheme, hay muchos papás que usted le dice, papá te amo, y ellos no saben cómo responder porque no pueden dar lo que no tienen. Hay mucha gente que se siente incómoda cuando les abrazan. Una persona que se siente incómoda cuando le abrazan, una persona que no ha recibido abrazo. Usted sabe que una vez a mi esposa le dijeron que ella tenía, o a ella o a una anciana le dijeron que ella tenía el ministerio del abrazo. Ella decía, el ministerio del abrazo. ¿Sabe por qué? Porque esta generación, esta falta de abrazos, esta falta de afecto. Y usted abraza a sus hijos hasta los 5 años, pero cuando ya crecen usted no le dice, Dios te ama, yo te amo. Y yo no sé, pero yo siento que aquí Dios va a ministrar a alguna mujer que quizás está teniendo algún problema con sentirse amada, con sentirse apreciada. Y Dios va a obrar un milagro en tu vida para que tú puedas sentir el amor de Dios sobrenaturalmente, para que tú lo puedas traer a tus hijos, a tus nietos y a todas tus generaciones. Yo quiero que usted